Educación a distancia, técnicas de gestión de la información por Mariela Moya y Annalyn Quintero. La educación es el descubrimiento de nuestra propia ignorancia. Recorrido. Paso 1 y 2 del modelo Gavilán. Paso 1. Definir el problema de información que se necesita indagar para resolverlo. Subpaso 1A. Plantear una pregunta inicial. Comenzamos la búsqueda de información acerca de la educación virtual, que es el método utilizado actualmente en la modalidad de distancia. Se encontraron muchos temas de interés, como su origen, sus características, sus tipos y su funcionamiento. Luego de realizar estas investigaciones, se llegó a la parte final de este subpaso, la cual era plantear una pregunta inicial para centrar nuestro tema en un solo objetivo, que limite nuestra búsqueda. Se acordó que la pregunta más adecuada para explicarlo es ¿cómo funciona la educación superior en la modalidad de distancia? Subpaso 1B. Analizar la pregunta inicial. Para analizar la pregunta inicial, juntamos los conocimientos más importantes relacionados a esto, para que nuestra búsqueda de información sea más específica y sencilla. La pregunta inicial. ¿Cómo funciona la educación superior en la modalidad de distancia? Tema. Educación a distancia. Campos de conocimiento. Método de educación, educación virtual, estudiantes, docentes, tecnología. Subpaso 1C. Construir un plan de investigación. Realizamos la creación de una telaraña, donde seleccionamos, organizamos y categorizamos los aspectos a investigar. Para la realización de este subtema, seguimos los siguientes pasos. 1. Elegimos la información que nos pareció más importante y decidimos centrarnos en ella, para no perder el tiempo en la que no es necesaria para el cumplimiento de nuestro objetivo. 2. Determinamos si la información obtenida era suficiente para poder responder la pregunta inicial. 3. Creamos un orden lógico para organizarlo bien en la telaraña. 4. Investigamos lo necesario de cada uno de los aspectos. 5. Demostramos si la información era valiosa, factible y se respondía a nuestra pregunta inicial. Este subpaso nos ayuda a orientarnos durante nuestra búsqueda de información y así poder sintetizarla. Subpaso 1D. Formular preguntas secundarias. Con respecto a nuestra pregunta inicial, realizamos unas preguntas secundarias de forma concreta, para así hacer una referencia a aspectos necesarios de nuestro plan de investigación. Subpaso 1E. Evaluación del paso 1. Se amplió el conocimiento y la comprensión del tema. Se recopiló la información obtenida que se consideró más relevante y necesaria para responder la pregunta inicial. Se seguirá investigando de acuerdo a las observaciones obtenidas hasta cumplir el objetivo. Escala. Paso 2. Buscar y evaluar fuentes de información. Subpaso 2A. Identificar y seleccionar las fuentes de información más adecuadas. En este subpaso buscamos en los tres tipos de fuentes de información que Miriam Polo de Molina propone, que son fuentes primarias, secundarias y terciarias. En la fuente primaria obtuvimos la información directamente del autor, es decir, no estaba modificada por nadie más, estaba tal cual como el autor lo escribió. Con respecto a las fuentes secundarias, encontramos resúmenes, los cuales nos ayudaron a entender de una manera más clara y concisa el tema. Por último, en las fuentes terciarias, encontramos artículos de prensa. Subpaso 2B. Acceder a las fuentes seleccionadas. El truco de acceder a estas fuentes seleccionadas es saber utilizar los buscadores efectivamente, es decir, no solo poner nuestra pregunta inicial en el buscador, sino también poner palabras claves en él y buscar tanto en archivos de imágenes como de videos, entre otros. En nuestro caso, en la clase de tecnología para el aprendizaje ya nos habían hablado de cómo utilizar palabras claves en el buscador, por eso se nos hizo más fácil encontrar la información adecuada y utilizarla como soporte a nuestra pregunta inicial. Subpaso 12. Evaluar las fuentes encontradas. En este paso nos encargamos de dejar la información que es proveniente de alguna persona reconocida en este tema, es decir, que tenga experiencia hablando de nuestra pregunta inicial. No utilizamos aquellos archivos los cuales hayan sido escritos por alguien no reconocido. Además, utilizamos información de páginas como universidades, entre otras, las cuales nos dan más seguridad de confiar en lo que nos están hablando. Por último, tomamos en cuenta información desde el 2005 en adelante, ya que la información puede variar a través de los años. Es por esta razón que mientras más nueva sea la información obtenida, es mucho mejor. Subpaso 2D. Evaluación del paso 2. Decidimos evaluar nuestro paso 2 mediante la información obtenida, es decir,
Nos pusimos de acuerdo en ver si la información recuperada era suficiente para responder a nuestra pregunta inicial. De no ser así, la eliminaríamos de nuestra búsqueda y dejaríamos únicamente la información que conteste y soporte nuestra pregunta inicial de manera clara y efectiva. Fin. Gracias por su atención.